historia que voy a contarles sucedió hace ya unos cuantos años, cuando trabajaba como sacristán en la parroquia de mi pueblo. Mi nombre es Raudel Escobar y siempre he sido muy cercano a la religión católica. Desde joven me llamó mucho la atención, tanto que fui monaguillo desde los 12 años hasta que cumplí los 18. Por la difícil situación económica de mis padres, no pude inscribirme en el seminario para poder hacer realidad mi sueño de convertirme en sacerdote. Además, mi madre había enfermado. Le habían detectado cáncer de mama y los médicos nos dijeron que no había mucho que hacer, por lo que mi madre estaba en cama la mayoría del tiempo y por eso mismo no quería alejarme de ella. De todo el pueblo era el único hombre de mi edad que conocía todos y cada uno de los ritos católicos, así como el Ordo Missae, que es el ordinario de misa, el cual me lo sé de manera exacta. Sorprendido por mi conocimiento, el padre Jonás, que en paz descanse, quien era el encargado de la parroquia de mi pueblo, me ofreció el trabajo de sacristán, pues don Goyo, el antiguo sacristán, ya era de avanzada edad y había enfermado, a lo que inmediatamente le dije que sí. Las tareas eran muy sencillas. Bueno, sencillas para alguien quien había estado observando una y otra vez el cómo se hacen las cosas en el templo. Limpiaba las bancas donde la gente se sentaba todos los días y una vez a la semana le ponía aceite para cuidar la madera. Barría y trapeaba el piso, tanto del mismo templo como el del curato. Esta tarea la llevaba a cabo después de las 11 de la noche, en que el templo se quedaba totalmente vacío. Entre otras tareas que eran menos engorrosas, estaba la de limpiar los utensilios que se utilizaban en la celebración de la misa, el cáliz y el copón, así como la bandeja donde se depositan las hostias, los crucifijos, etc. Y después de hacer todas mis responsabilidades, me quedaba un rato a orar y pedir por la salud de mi madre. Tenía acceso a casi todo el templo para trabajo de limpieza y mantenimiento, excepto 2 lugares, a las habitaciones del padre Jonás y a un cuarto o habitación que quedaba en la parte trasera del retablo del templo, en la parte de atrás de donde se encuentra el altar. Ese espacio lo descubrí ya siendo sacristán en una ocasión en que, limpiando el retablo, descubrí que a este se le podía quitar una parte que me daba acceso a un pequeño pasillo muy angosto que me encaminaba a una puerta. La puerta era grande, ancha, de doble hoja. En el centro, una cadena con un candado sujetaban 2 manijas grandes y circulares que mantenían ambas hojas de la puerta cerradas. Invadido por la curiosidad de aquel espacio que había estado oculto ante mis ojos, empujé un poco ambas puertas, abriendo un espacio donde apenas si podía meter los dedos. Me asomé. Vi que en aquella habitación había ventanas, pero que éstas debían de ser muy pequeñas o esbeltas, pues apenas unos hilos de luz entraban en aquel lugar plagado de sombras. En medio de aquel lugar, en la penumbra, había un bulto grande, inmóvil, el cual no pude ver del todo, pues la luz, como lo mencioné, era tenue. Me sentí incómodo, sentía como si estuviera invadiendo algún lugar privado o sagrado, así que me alejé. Puse la parte del retablo que me daba acceso a esa puerta en su lugar y seguí con mis tareas. En la tarde, mientras el padre Jonás, doña Lilia, quien era la cocinera del padre, y yo degustábamos de la merienda, como todas las tardes, platicábamos sobre la salud de mi madre, hablamos de las fiestas patronales que ya estaban cerca, por lo que el padre me pidió ir decorando el templo. Hablamos de muchas cosas. Fue cuando le pregunté al padre sobre aquel espacio escondido que descubrí detrás del retablo. Me dijo que era un cuarto para los tiliches,
un espacio dedicado para guardar cajas, portacirios de madera rotos, herramientas que ya no servían, que la verdad él tampoco sabía qué había ahí, así que no debería de preocuparme por ese espacio. Además me dijo que él no tenía la llave del candado que mantenía cerrada aquellas puertas. Seguí preguntando sobre su construcción, el para qué fue construido aquel espacio. De pronto comencé a escuchar un tintineo leve. Era la cuchara dentro de la taza de café de doña Lilia, que comenzó a sonar cuando sus manos temblaban mientras se me quedaba viendo fijo. Le pregunté si se sentía bien y doña Lilia salió rápido de aquel trance que la tenía de pronto en una profunda preocupación. Me contestó que sí. Luego se levantó y llevó su taza al lavabo mientras el padre y yo la seguíamos con la mirada. El padre Jonás le preguntó si se estaba tomando sus pastillas para la presión, a lo que doña Lilia contestó que sí, que se había acordado de algo que tenía que hacer en casa y que no era nada importante. Eso era mentira. Doña Lilia era alguien muy familiar para mí. Ella ya trabajaba como cocinera de aquella parroquia cuando yo comencé como monaguillo de 12 años, así que luego de convivir por un tiempo importante, sabía que aquello que la puso en ese estado de nerviosismo puro era por culpa de la plática de aquella habitación. El padre terminó su café y luego se fue a su habitación a descansar. Yo me quedé en la cocina viendo una pequeña televisión en blanco y negro, mientras doña Lilia lavaba las tazas de la merienda. Le dije, doña Lilia, ¿qué es ese lugar? A lo que ella volteó y mirándome como solo me miraba mi madre, me advirtió, que sea la última vez que vas a ese lugar, Raudel, no vuelvas a ir. Le pregunté el por qué y me contestó que solo hiciera caso y que ya me fuera a preparar las cosas para la misa de difunto. Ese día por la mañana había fallecido una mujer muy anciana, y como era una mujer sola, que no tuvo hijos y que sus hermanos y demás familia ya habían muerto, no fue necesario prolongar el funeral, por lo que el mismo día se le celebró misa y se le dio santa sepultura. Mientras preparaba los utensilios en el altar y cambiaba algunas telas por otras, pude escuchar los rezos de alguien en voz baja. Así que supuse que sería la procesión que ya venía, y como el templo causaba mucho eco, aquel rezo se amplificaba. Sin embargo, pasaba el rato y no veía a nadie entrar al templo. Además, aquel sonido de susurros iba y venía. Me quedé quieto por un momento. Luego fui siguiendo aquel rezo tenue hasta que descubrí que venía detrás del retablo. El sonido de rezos venían de aquella puerta cerrada con cadenas. Mi reacción fue muy tranquila. Al fin de cuentas, ¿por qué debía de tener miedo? Aquella era la casa de Dios, así que me alejé y seguí con mis tareas. Mientras se celebraba la misa de la difunta, yo estaba sentado junto con los monaguillos. A veces me quedaba a misa porque no había quien leyera alguna lectura o evangelio, así que yo me la rifaba. Mientras el padre daba la explicación del evangelio y daba ánimos a las personas que eran cercanas a la difunta, yo escuchaba cómo alguien seguía rezando desde los retablos. Yo volteaba con los monaguillos y veía que ellos estaban en lo suyo, como si no escucharan aquellos susurros. Me comencé a poner nervioso. Afortunadamente, aquello cesó. Luego de que terminara la misa y toda la gente desalojara el templo, me quedé apagando algunas veladoras que había frente a la Señora de la Providencia. En todo ese rato sentía como si alguien me estuviera observando. Era incómodo. Por otra parte, tenía mucha curiosidad de saber qué era lo que había detrás de aquella puerta escondida. Ya en la tarde-noche,
Cuando el padre Jonás terminaba de cenar, yo me quedé en el curato con el pretexto de que estaba arreglando un apagador de la cochera. Luego de que vi que el padre se retiraba de la cocina, entré a hablar con doña Lilia. Le volví a preguntar sobre aquel lugar detrás del retablo, y ella me dijo lo mismo que el padre. Son cosas arrumbadas. Entonces, ¿por qué me prohibió ir para allá, doña Lilia? A lo que ella me contestó que, porque era peligroso, los retablos estaban flojos y podían caer y hacerme daño. No le creí. Le conté lo que escuché mientras estaba en misa y que sabía que había algo ahí, y que de todos modos en mi casa yo tenía una cizalla para cortar cadenas y que al día siguiente iba a ir a averiguar por mi cuenta qué era lo que había en aquel lugar. Doña Lilia no me dijo nada. Se quedó seria por unos minutos, pero ya luego me contestó. En ese lugar está encerrado el Señor del Carbón, me dijo. ¿Quién?, le pregunté. El Señor del Carbón, una estatua de un Cristo penitente. Nunca había escuchado de él. ¿Y por qué está ahí? Doña Lilia me contó que hace muchos años, cuando ella era todavía una adolescente, hubo una gran conmoción en el pueblo, pues en una mina vieja cercana al poblado, de la cual aún extraían carbón, se habían encontrado una estatua de un Cristo enterrado en el yacimiento de aquel mineral. Todo el pueblo fue a ver tal suceso tan extraordinario. Dice que cuando sacaron aquella figura completamente negra a la luz del día, la mayoría de las personas que estaban ahí se hincaron y daban gracias a Dios, pues aquello lo tomaron como un milagro del cielo. Llevaron aquella figura tosca, entre alabanzas, hasta la plaza del pueblo, donde pusieron a sus pies veladoras, flores y ramas de palmeras. Algunas personas pidieron que aquella imagen fuera mudada al templo para poder adorarla como se debía. Ahí mismo le pusieron el nombre de El Señor del Carbón o el Cristo Carbonero. Doña Lilia me contó que aquella figura no tardó mucho en hacer milagros, que curó a varias personas de padecimientos que las tenían en cama desde hace años. Curó a una niña de ceguera total y llegó a hacer que personas paralíticas caminaran de nuevo. Aquello era un suceso tan extraordinario que el mismo señor cura que estaba a cargo de la parroquia en ese entonces mandó una carta al obispo que se encontraba en la catedral de Zacatecas, invitándolo a visitar este pueblo y ser testigo de los verdaderos milagros del Señor. Bueno, y si es tan milagroso, ¿por qué lo tienen arrumbado en ese cuarto?, le pregunté a doña Lilia. Por lo que sucedería después, me contestó. Verás, pasaban los días, las semanas y los meses, y en este pueblo no se hablaba de nada más que de los milagros del Señor del Carbón. Había gente desconocida que al escuchar de sus milagros se vinieron a vivir a este lugar. La gente le ponía regalos a aquella figura negruzca, y dependiendo de lo que les curara, era la figura en plata o en oro que ponían a sus pies. Por ejemplo, había figuras de oro que representaban ojos, aludiendo el alivio de algún padecimiento visual. Había figurillas con forma de corazón de personas ancianas quienes los salvó de infartos fulminantes. Había figuras de piernas, brazos, cuerpos completos de oro y de plata, de personas que lograron mantener sus extremidades sanas luego de infecciones en la carne serias como la gangrena, la lepra o el mal de San Agustín. También había figurillas de niños o bebés recién nacidos de parte de mujeres que se suponía que eran estériles y que de pronto habían quedado embarazadas de la noche a la mañana. Luego ocurrió otro suceso importante. Un día, aquella estatua comenzó a llorar. O mejor dicho, de donde estaban sus ojos,
comenzó a brotar un líquido gomoso de color ámbar, el cual, cuando era tocado o en casos extremos ingerido, las personas quedaban en un trance que los hacía sonreír y contorsionarse en el suelo mientras se tocaban todo el cuerpo. Aquel líquido comenzó a brotar y no paró. Salía entre los lagrimales de aquella estatua, de su boca, se transpiraba por lo que eran sus manos, y en ocasiones esta sustancia viscosa era guardado en botellones con aguardiente que luego la gente ingería en sus casas como un remedio que curaba todo. Después de eso surgió un grupo de mujeres que se hacían llamar las misericordias. Eran mujeres que adoptaban una vida parecida a las de las monjas. Las misericordias se cortaban el cabello al ras. Primero lo trenzaban y luego lo cortaban, y después iban con el señor del carbón y le dejaban aquellas trenzas bañadas en aceite de romero y eucalipto. Y ya ahí tomaban sus votos como misericordias del señor del carbón. Vestían un ropón color burdeo y sus cabezas siempre estaban cubiertas con pañoletas o rebozos de distinto color y formas. Que por cierto, la mujer que murió hoy fue parte de las misericordias en su juventud. Me quedé serio, atónito ante aquella historia. Fanatismo hay en todos lados, doña Lilia, le dije. Si no, acuérdese de la imagen de la Virgen de la Providencia que se plasmó en una tortilla de harina en casa de don Matías, el carnicero, que luego andaba cobrando 20 pesos por persona para entrar a su casa a pedirle milagritos. Doña Lilia soltó una carcajada, pero luego se fue poniendo seria. No, muchacho, esto fue diferente, me dijo. Verás, aquella imagen no era ningún Cristo. En esa cosa no estaba la misericordia de Dios. Yo me di cuenta la primera vez que la vi. Tenía forma de todo menos de Cristo. Era como si una persona hubiera sido petrificada. Mis padres también se dieron cuenta de aquello y no volvimos a pisar el templo hasta que quitaron esa horrible imagen. Aquella imagen tenía mechones de cabello largo en algunas partes de la cabeza y sobre esta una corona de espinas de piedra. Pero te digo, a mí en vez de darme paz me dio mucho miedo. Era como estar frente a frente con la maldad pura. Me dio tanto miedo de muchacha que comencé a soñar con aquella estatua rondando por los pasillos de mi casa. Incluso hubo noches que soñé aquella cosa sobre mí en mi propia cama. Doña Lilia comenzó a temblar de nuevo. No era miedo, era terror. Luego de tranquilizarla, siguió con su historia. El señor cura se fue dando cuenta que aquella figura pertenecía a otras fuerzas, que en esa imagen de Cristo penitente petrificado habitaba el mal. Las cartas que en un principio invitaban al obispo a ver los milagros de aquella figura se convirtieron en advertencias sobre el posible descubrimiento de un dios pagano a quien la mayoría del pueblo confundió con un Cristo y que ahora alimentaban con su fe y su fervor. Y lo estaban volviendo fuerte, pues la gente pedía casi cualquier cosa y esa figura lo cumplía. Hacía llover al instante, curaba a la gente de inmediato. Se decía que incluso había resucitado a una persona que vivía en el rancho de la ermita, un viejo ganadero quien murió de cirrosis y que sus hijas vinieron con el Cristo del carbón para pedirle el milagro, y ese mismo día en la tarde resucitó a aquel hombre. Pero ¿cuál sería el precio de aquellos milagros, Raudel?, me dijo doña Lilia. Pero de pronto sus milagros fueron mermando, y ya no fue cumpliendo los favores de la gente. No es que su fuerza o poder se fuera perdiendo, solamente que se había vuelto más exigente con el intercambio de favores. Al parecer ya no le gustaban las alabanzas, ni los rezos, ni las procesiones a mediodía, ni las figuritas de plata y oro, ni el montón de cabello de mujeres a sus pies. Cada vez sus milagros se hacían más caros,
ahora le cumplía a la gente que mortificaba su cuerpo de alguna manera. Pronto se sabía de personas que ayunaban días completos, otras que se martirizaban golpeando sus espaldas con sogas de istle hasta sangrar, pidiéndole el milagro al Cristo del Carbón. Hubo personas que venían hincadas desde la mina donde encontraron esa figura hasta la puerta del templo, ofreciendo el dolor de sus rodillas sangrantes. Y así siguió todo, Raudel, me dijo doña Lilia. Todo hasta que sucedió algo horrible. Un día, cuando abrieron las puertas del templo para que la gente entrara a visitar y a rezar, encontraron todas las estatuas de los santos que estaban ahí hechas pedazos, y la estatua de la Virgen de la Providencia, que estaba en lo más alto del altar, ahora estaba en el suelo partida en dos, y en su lugar se encontraba aquella figura horrible con los brazos extendidos. Aquello fue la gota que derramó el vaso. Muchos vieron aquello como un sacrilegio. Incluso gente que era muy devota del Señor del Carbón sabía que aquello había sido una aberración. Muchos culparon a las misericordias de haber sido ellas que, orilladas por el fanatismo y con la ayuda de sus maridos o hermanos, movieron aquella estatua al lugar principal y cometieron aquel acto contra las figuras de los santos del templo. Todos suponían cosas, menos el señor cura, quien sabía que no había forma de que alguien entrara en el templo una vez cerrada la puerta del atrio. Además, ni él ni el sacristán escucharon ruidos en la noche. A la semana llegó el obispo de la ciudad de Zacatecas, acompañado de una comitiva de sacerdotes y otras personas. El templo permaneció cerrado 3 días. Se dice que una vez dentro, tanto el obispo como su comitiva de teólogos se dedicaron a estudiar aquella estatua. Tomaron muestras del líquido gomoso que transpiraba aquella cosa, tomaron muestras de los pocos mechones de cabello que tenía y los mandaron a analizar. Nunca se supo el resultado de aquel o de aquellos exámenes. Consultaron libros muy antiguos sobre las deidades que se adoraban en estas tierras antes de la llegada de la religión cristiana, para identificar al Dios que representaba aquella figura y así saber a qué era lo que se enfrentaban. Descubrieron que aquel ser petrificado era muy parecido a un golem, posiblemente fabricado en el viejo continente y traído por los europeos a estas tierras como una protección para sus pueblos. Una vez identificado qué era, decidieron llevárselo a la catedral de Zacatecas, pero les fue imposible. Bajaron aquella estatua del altar y conforme la iban cargando rumbo a la puerta del templo, se fueron necesitando más hombres, pues el Cristo del Carbón se volvía más pesado, tanto que fue en los límites del atrio en que no pudieron moverlo 1 centímetro más. En eso se llevaron casi los 3 días, intentando mudar fuera del templo aquella cosa, sin éxito. Uno de los sacerdotes más jóvenes que venía con el obispo propuso guardar aquella figura en la habitación que estaba detrás del altar. En ese entonces no estaba el retablo, y así lo hicieron. Movieron aquel Cristo dentro de la habitación que se encuentra cerrada con llave. ¿Y usted cómo sabe todo esto, doña Lilia?, le pregunté. Lo sé porque me lo contó el mismo padre Jonás, quien fuera uno de aquellos teólogos que vinieron a investigar aquella figura y que de hecho fue él el de la idea de encerrarlo dentro del templo para siempre. Bueno, y todo terminó bien, supongo, dije. Y también, Raudel, me contestó el padre Jonás, quien había estado escuchando la historia de doña Lilia todo este tiempo. Se tuvo que hacer frente a las consecuencias de idolatrar al mal, dijo el padre. Después de encerrar aquella figura, los paralíticos que habían vuelto a caminar volvieron a arrastrarse. Aquellas personas que habían sido curadas del corazón se desplomaron y murieron. Los que fueron leprosos enfermaron de nuevo
y todos los niños quienes habían nacido de madres estériles fallecieron el mismo día en que encerramos al Señor del Carbón en aquella prisión improvisada. Después fueron 5 años en que no cayó ni una sola gota de agua en este pueblo, y los crueles inviernos comenzaban desde septiembre y terminaban hasta marzo. Hubo hambruna, pero Nuestra Señora de la Providencia perdonó los pecados y nos protegió, dijo el padre mientras se persinaba. Quiero confesar que yo en ese momento estaba satisfecho por la historia de doña Lilia, que era tan extraordinaria y que por momentos se volvía chocante, de aquel objeto. Pero todo aquello no hizo más que encender con más fuerza la curiosidad de visitar aquel lugar. Así que le pregunté al padre si podía ver en persona al Señor del Carbón. Claro, con él de acompañante. El padre lo pensó un poco, pero luego me dijo que sí, pero que había una sola condición. Que al estar enfrente de aquella figura, no podíamos pedirle nada, ni de palabra ni de pensamiento. Que entrara y viera aquel objeto como eso, como un objeto, que imaginara si quería que aquello se trataba de un adorno o un mueble. Tú no le andas pidiendo milagros a la mesa donde comes o a la silla donde descansas, ¿cierto?, me preguntó el padre, a lo que yo contesté que no con la cabeza. Bien, respondió el padre, mañana iremos a ese lugar, y será la primera y última vez que la visitaremos. Y así fue. Al otro día, el padre y yo estábamos en el pasillo frente a aquella puerta de madera. Mi corazón latía fuerte y rápido. Sentía un nerviosismo que muy pocas veces había experimentado. Escuché cómo el padre Jonás abría el candado y retiraba las cadenas que mantenían encerrado a aquel Cristo. Antes de entrar, el padre volteó y me habló. «¿Recuerdas, Raudel, lo que platicamos? Ni de palabra ni de pensamiento». «Sí, lo sé, padre», contesté. Luego vi cómo entró en la oscuridad y después de un rato se encendió una luz amarillenta de un bombillo que era muy viejo. Entré y al fin pude ver al Señor del Carbón. Era una figura del tamaño de un hombre adulto, tallado en piedra negra, del mismo tipo de piedra del que están hechos los molcajetes. Era la forma de un hombre con los brazos caídos y abiertos, invitando a adorarlo. Su cara era larga, exageradamente larga, y sus ojos eran 2 cavidades profundas que daban la impresión de una mirada pesada y desafiante. Aún tenía mechones de cabello negro y rojizo que parecían más el pelo que tienen las reses al final de sus colas que cabello humano. Y sí, sobre su cabeza había una maraña de espinas petrificadas que más que una corona asemejaba a un tipo de casco o semicasco enterrado en aquel cráneo petrificado. Lo que sí no vi por ningún lado fue la sustancia gomosa de la que habló doña Lilia. Toda la estructura parecía frágil al tacto, como si se fuera a desmoronar de un momento a otro, pero al tocarlo era sólido y frío. Sentí que los pelos se me pusieron de punta cuando toqué parte de aquel Cristo. El padre se acercó a mí y tocándome el hombro me dijo que ya era suficiente, que ojalá esto acabara con esta curiosidad de gato que me cargaba. Salí yo primero de aquel lugar. Después, el padre Jonás, luego de apagar aquella luz y cerrar de nuevo aquella puerta con cadenas y candado. Luego de platicar un rato con el padre sobre el fanatismo y las trampas de la fe, él se fue a alistarse, pues en 30 minutos celebraría una misa. Yo me fui a la cocina con doña Lilia, ya aliviado de mi curiosidad. Sin embargo, me sentía raro, diferente. Tenía una ansiedad en el corazón, un mal presentimiento. Así que le dije a doña Lilia que le dijera al padre que me iría a casa a ver si mi madre se encontraba bien y que regresaba enseguida. Luego salí a toda prisa rumbo a mi hogar.
Llegando a casa me dirigí a la habitación de mi madre para avisarle que ya me encontraba ahí. Sin embargo, encontré su cama vacía. Recorrí la casa llamándola, pensando lo peor. Pero entonces, mientras pasaba por un ventanal, vi a una mujer parada en medio del patio de atrás con la cara al sol. Era mi madre. Salí y le hablé, y ella volteó. Y observé que el color rosa había vuelto a sus mejillas. Sus ojos no estaban más hundidos y no estaban tristes. Incluso la noté más jovial. Ella corrió y me abrazó y me dijo que de un momento a otro sintió tantas ganas de salir, que sintió cómo su cuerpo se llenaba de energía y que sintió cómo la felicidad le carcomía el corazón. La tranquilicé y le pedí que se sentara. Tomé su rostro examinándolo mientras ella sonreía. Le pregunté de nuevo si de verdad se sentía bien, a lo que ella me dijo que sí, que no tenía dolores de ningún tipo y que aquellos bultos en sus senos habían desaparecido. Se levantó y dijo que iba a tomar un baño, pues quería ir a misa a dar gracias por tal milagro. De rato, escuché cómo alguien golpeaba la puerta fuerte y rápido. Era un niño quien gritaba mi nombre. ¿Qué pasa?, le pregunté, a lo que el niño me dijo que me fuera rápido a la iglesia, pues el retablo completo se había caído encima del altar y del padre Jonás. Le había mentido al padre. En el momento en el que toqué al Señor del Carbón, pedí por la salud de mi madre. Le pedí que la ayudara, que la aliviara, que la levantara de su cama. Luego sentí ese escalofrío que me puso los pelos de punta. Estaba hecho. Había alimentado con mi fe a aquel ser petrificado. Regresé rápido al templo y desafortunadamente el padre Jonás yacía muerto a causa de los golpes en la cabeza. Pasó el tiempo y los retablos se quitaron, y allí estaba aquella habitación a la vista de todos, por lo que puse un cuadro de la Virgen de la Providencia lo suficientemente grande para que tapara aquella puerta. En las fiestas patronales, la gente sube hasta el altar e hincada comienza a rezar y a pedir sus milagros. Y son muchos los que dicen que se les cumple de inmediato. ¿Le rezarán a la Virgen? O tal vez... no lo sé. Mi madre ahora es jovial, llena de salud, hermosa y alegre, y el pueblo ha vuelto a florecer. Pero siempre me he preguntado, ¿cuál será el costo de este milagro?